Bien, soy el alumno Alcántara Ayala Soy Tristán del grupo 4V13. Estamos en la práctica de circuito integrado 555 para la elaboración de un temporizador, ya sea en modo estable o monoestable. Bien, para empezar, ¿qué es? El circuito integrado 555 es un circuito integrado que se utiliza para generar pulsos eléctricos en cierto tiempo. Es decir, es un dispositivo que es capaz de activarse o desactivarse en diferentes periodos o intervalos de tiempo, como podemos ver en la imagen. Características: el timer 555 viene provisto de 8 patas o pines. Por esta peculiaridad se asemeja de una araña. Dichos pines pueden ser conectados al circuito electrónico que se diseñe, de acuerdo a la tarea que queramos realizar. Realmente, si se quiere un óptimo funcionamiento, es conveniente que se ubique la marca corte que trae el dispositivo, que es la gotita que trae nuestro dispositivo, ya que el pin identificado con el número 1 está más cerca de ella. Bien, la explicación de las patillas. La primera patilla es la terminal 1 y es donde se coloca la tierra o el negativo. La patilla número 2 es el disparo, sirve para dar inicio al ciclo del temporizador. La patilla número 3 es la salida. En la terminal 3 se conecta el componente o circuito que queramos activar, que en este caso es el diodo LED. La patilla número 4 es el reinicio y sirve para reiniciar el circuito desde cero. Si esta terminal no se utiliza, es importante conectarla al voltaje del circuito. Control de voltaje, que es la patilla número 6, sirve para modificar el voltaje de referencia de los comparadores. La patilla número 6, el umbral, es la terminal que establece el tiempo de temporizado. La patilla número 7 sirve para generar el tiempo de temporizado, esto mientras se descarga el capacitor que se conecta normalmente. Y por último tenemos la patilla número 8, que es el voltaje de alimentación. En la patilla número 8 se coloca el voltaje con el cual funcionará el circuito. Y bien, como ya habíamos dicho, se puede configurar de esta forma. En este caso haremos la forma estable primero y después pasaremos a la forma monoestable. Bien, el circuito estable. Este modo se forma una señal de salida de onda cuadrada, ya que los estados de alto y bajo se repiten una y otra vez, como podemos ver en el diagrama. A simple vista se puede identificar porque tiene dos resistencias y un capacitor en serie, y por lo que las terminales 2 y 6 van juntas. Es importante mencionar que los tiempos de los estados bajo y alto dependen totalmente de los valores de las resistencias y del capacitor. Y bien, ahora pasaremos al análisis del circuito en la protoboard. Bien, ahora pasaremos al análisis del circuito. Bien, para empezar podemos ver que está conectado nuestro circuito integrado número 555 en el centro del circuito. Después vemos que en esta posición tenemos nuestro capacitor de 10 microfaradios, el cual se encargará de los periodos de apagado del circuito. Y en esta posición tenemos el capacitor de 1000 microfaradios, el cual se encargará de los periodos de encendido del circuito. En esta posición tenemos dos resistencias de 1 kilo ohm, que igual afectarán a los tiempos de apagado y encendido del circuito, y una resistencia de 330 ohms que va conectada directamente al diodo LED. Y bien, ahora pasaremos a la comprobación del circuito. Como podemos ver, el diodo LED se enciende y se apaga en cierto periodo de tiempo, el cual ya calculamos con anterioridad, y nos arroja un resultado de 1.3 segundos en el periodo de encendido y 0.7 segundos aproximadamente en el periodo de apagado. Y bien, ahora pasaremos a la medición de estos tiempos con un cronómetro. Y bien, ahora pasaremos a la explicación del circuito en su modo monoestable. Este tipo de temporizador es el más sencillo, ya que con un pulso se activa la señal de salida y después del tiempo programado se desactiva. Una vez que termina el ciclo se puede volver a activar, pero es necesario volver a aplicar otro pulso. Este circuito se puede volver a iniciar cuantas veces sea necesario. Esta configuración es fácil de identificar, ya que el circuito solo lleva una resistencia, un capacitor y las terminales 6 y 7 se conectan juntas. El tiempo en que la señal se queda activada depende totalmente de la resistencia 1 y el capacitor 1. Como podemos ver en esta imagen, al pulsar un botón se activa el pulso y se mantiene encendido por un cierto periodo de tiempo hasta que se apaga, y es necesario dar otro pulso para que se vuelva a encender.
Y bien, ahora pasaremos al análisis del circuito en la protoboard. Bien, ahora pasaremos al análisis del circuito en su modo monoestable. Para empezar vemos que tenemos nuestro circuito integrado número 555 en el centro, igual que en el anterior. Tenemos dos resistencias de 1 kΩ, un capacitor de 1000 microfaradios, e igual que en el anterior, una resistencia de 330 ohms conectada a un diodo LED. Y bien, para la comprobación de este circuito, hay que mandar un pulso eléctrico al diodo. Para eso hay que colocar este cable en esta resistencia, mandando el pulso eléctrico, lo cual provocará que el LED encienda por un cierto intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo ya lo calculamos y es aproximadamente de 1.1 segundo. Y bien, por último pasaremos a la medición de este tiempo con el uso de un cronómetro para su comprobación.